Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes, los que nos acompañan en este webinar que la UTLAB Jenkins Graduate School y la Universidad de las Américas Puebla han organizado para continuar analizando el entorno de las elecciones en Estados Unidos, futuro de la democracia americana. Soy el embajador Rafael Steger, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas Puebla, y tengo el gusto de estar el día de hoy con ustedes en esta quinta entrega para analizar el futuro de la relación México-Estados Unidos a la luz de los posibles resultados del proceso electoral en el país de América del Norte. Iniciaré esta sesión presentando cada vez que tomen la palabra a cada uno de nuestros distinguidos ponentes. Como primer ponente tenemos al maestro Jerónimo Gutiérrez, es licenciado en Economía y Relaciones Internacionales por el ITAM y maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Tiene más de 20 años de experiencia en altos cargos gubernamentales en las áreas de finanzas, comercio, seguridad nacional y diplomacia. Recientemente se desempeñó como embajador de México en Estados Unidos y ha sido una pieza importantísima en la renegociación o negociación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Maestro Gutiérrez, Jerónimo, bienvenido. Te damos el piso en este momento para que hagas uso de la palabra en cuanto tú lo decidas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Rafael, muchas gracias. Permítame primero darles buenas noches a todos, agradecer la invitación de la Jenkins Graduate School, de la UDLA, por acompañarlos esta noche. Es un gusto poder compartir también este espacio de conversación con viejos amigos y colegas como son el embajador Carlos de Casa, el propio embajador Steger y Gerardo Trasdoceros. Saludo desde aquí si es que me escucha y si no, espero vernos pronto al doctor Luis Ernesto Derbez, que fue mi ex jefe y a quien aprecio mucho y lo felicito por todo el trabajo que viene haciendo. Quiero, antes de empezar, simplemente decir que los puntos de vista que expreso son personales y no necesariamente reflejan el punto de vista de las empresas o de las instituciones a las cuales me encuentro afiliado. Yo quisiera dividir mi intervención inicial en 4 puntos, entiendo que más o menos tenemos 10 minutos, y dejar el mayor tiempo posible para las preguntas y respuestas. Nos convoca hoy la reflexión de qué puede pasar ante el escenario electoral de los Estados Unidos, qué puede pasar en la relación México y Estados Unidos ahora que se lleva a cabo la elección en los Estados Unidos y haya o no un nuevo presidente. 4 puntos al respecto. El primer punto que quiero destacar es lo que yo llamo esta idea de la resiliencia de la relación bilateral. Es decir, me parece que siempre los cambios de gobierno, tanto en México como en Estados Unidos, han dado tradicionalmente lugar a todo tipo de análisis e incluso especulaciones sobre lo que puede pasar en la relación. Así ocurrió tan solo en México hace un par de años cuando cambió el gobierno y ahora pasa naturalmente lo mismo ante el proceso electoral en los Estados Unidos y ante la elección que tendremos ya en escasas semanas, el 3 de noviembre. Y el primer punto que quiero destacar o enfatizar es que a lo largo de décadas, me parece, las personas que han trabajado en la relación México y Estados Unidos han procurado generar mecanismos institucionales que sirvan para conducir esta relación. Y esto creo que es bueno, porque le da, a mi juicio, estabilidad y le da una visión de largo plazo. Estos mecanismos toman la forma de foros de diálogo, como puede ser el diálogo de alto nivel, diálogo económico de alto nivel que hubo hasta la administración Obama y Peña Nieto, como es la cumbre de líderes de América del Norte, en fin, distintos mecanismos de diálogo, la propia Comisión Binacional, etcétera, puede tomar la forma de mecanismos o de memorándums de entendimiento,
de acuerdos institucionales y eventualmente de tratados. El embajador de casa abordará un poquito más este tema, pero lo único que quiero destacar es que en este sentido y sin minimizar el peso específico que tienen los jefes de Estado, los presidentes en una relación y en cualquier relación bilateral, me parece que en el caso de la México y Estados Unidos, y lo digo afortunadamente, no debemos ahora ya esperar cambios tan bruscos en la relación ante un cambio de gobierno. Naturalmente, puede uno esperar cambios, matices, puedes esperar un poco cambio en la narrativa, ciertamente en las formas diplomáticas, en la comunicación que se da entre los gobiernos, pero creo que por esta razón, precisamente a la que me he referido, digamos, es poco probable esperar cambios muy bruscos o muy significativos en la relación bilateral. Para reforzar esta idea, yo diría que la relación entre México y Estados Unidos es una relación bastante descentralizada, en el sentido que no depende solo ni de los presidentes, ni de los cancilleres, ni de las cancillerías, ni de los gobiernos federales, que son los que naturalmente tienen mayor injerencia en una relación entre estados, pero interviene un número muy amplio de actores. Intervienen gobernadores de ambos países, intervienen alcaldes de manera creciente, juegan en la relación los sectores privados, los centros de pensamiento, las universidades y sobre todo que en el caso de México, Estados Unidos, siendo una relación tan amplia, y eso lo puedo decir por experiencia, habiendo servido como subsecretario para América del Norte y después como embajador, pues nos guste o no a los que tenemos cierta responsabilidad, es una característica propia de la relación y me parece que eso ya no va a cambiar. Lo que quiero decir con estas dos cosas, reforzar la idea es, sí, siempre habrá los análisis de qué va a pasar ante un cambio de gobierno, ¿no? Pero creo que como ha evolucionado la relación las últimas 3 décadas, digamos, y este proceso de institucionalización se ha dado, creo que no debemos de esperar cambios muy drásticos ante un cambio de gobierno ni en México ni en los Estados Unidos, y creo que eso es bueno. Repito, creo que eso da estabilidad y visión de largo plazo a la relación. Ese es mi primer punto. El segundo punto, muy relacionado, yo lo llamaría el peso de la integración económica. El Telecan durante 25 años y ahora el Temec, a mi juicio, han sido la columna vertebral de la relación entre México y los Estados Unidos y también, por supuesto, Canadá, pero es lo que más gravita, yo diría, el principal asidero de la relación. Si lo ponemos un poquito en contexto histórico, creo que sin duda el cambio más importante en la segunda mitad del siglo pasado en la relación fue el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que repercutió en todos los ámbitos de la relación. Y ahora creo que la principal columna vertebral sigue siendo el ahora TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Naturalmente ha habido cierto debate sobre si el TEMEC es un bueno o un mal acuerdo, ¿no? Y creo que es un debate que va a continuar todo un tiempo, me parece que es normal. Yo, con toda sinceridad, pienso que el acuerdo, que el TEMEC es positivo sobre todo por una cosa, porque es lo que permitió mantener la idea de América del Norte, o por lo menos la idea de la integración de América del Norte viva ante un contexto mundial muy complicado en el que hay una aversión creciente hacia el libre comercio que se vivió en las últimas 2 décadas del siglo pasado y la primera de ¿no? Y hay en general mayor escepticismo a el llamado proceso de globalización y hay nacionalismos muy fuertes independientemente de dónde se ubiquen del espectro político. Y creo, con toda sinceridad, naturalmente el acuerdo tiene ventajas y tiene desventajas y dista de ser perfecto, pero creo que su gran valor es ese, que permitió mantener la integración de América del Norte y la integración económica en ese sentido de México y Estados Unidos fundamentalmente intacta, ¿no? Y sus deficiencias, que las tienen, creo que son un precio relativamente pequeño de pagar por precisamente mantener esa idea de integración entre América del Norte. Creo que es muy importante el contexto político
en el cual se dio la negociación, firma y eventualmente ratificación, digamos, parlamentaria del acuerdo. En el caso de México, pues enfatizo que fue una negociación iniciada por una administración que concluyó y a la cual se sumó, y me atrevo a decir que fundamentalmente apoyó la administración que ahora es gobierno durante el periodo de transición, y fue esta administración, la administración del presidente López Obrador, la que logró que fuera ratificado en los parlamentos, en el Senado mexicano, en el Congreso de Estados Unidos. Para mí eso es importante, porque creo que denota el peso, ¿no? A pesar de concepciones y visiones políticas, el reconocimiento de que tener un tratado comercial como el que tenemos ahora con el TEMEC, como el que había con el Telecan, es sumamente importante. Y del lado de Estados Unidos, la coalición que finalmente ratificó el tratado es una coalición políticamente muy interesante, porque es el tratado que más apoyo ha contado en los últimos, yo creo que décadas, 4, al menos 4 décadas, que fue impulsada por una administración republicana, pero que por la composición de la Cámara Baja tuvo que tener el apoyo de los demócratas y también el Senado, y que tuvo un respaldo mayoritario del Senado. Es decir, tiene un apoyo a final de cuentas el tratado bipartidista. ¿Por qué digo esto? Porque también ha habido análisis, especulación, digamos, pensar en torno a lo que pueda pasar con el TEMEC ahora, si hay un cambio de gobierno, si continúa la administración Trump o si bien tenemos una administración Biden. Y creo que por esta composición política en la que se dio, cómo se dio en México, etcétera, no advierto tampoco que vaya a haber mayores cambios en relación al TEMEC. Y también me parece que es positivo. Sí siento, al hablar de pendientes, que hay 4 cosas que son importantes. Continuar con un proceso de implementación que apenas empieza, y tenemos, digamos, hay mucho que hacer en un tratado de este tipo después de que entra en vigor, al nivel de instrumentación, de reglamentación secundaria, etcétera, y creo que las secretarías de Economía, sus contrapartes, las distintas dependencias lo están haciendo. Sin duda vamos a ver, me parece que diferencias y disputas en el ámbito laboral y quizás también en el ambiental, es decir, el tratado reforzó esas 2 áreas, y creo que podemos esperar que va a haber algunas disputas y es, digamos, relativamente normal. Creo que otro pendiente interesante son 2 cosas. Es uno, que este tratado, a diferencia del Telecan, tiene un capítulo 26 en materia de competitividad que nos obliga a pensar y a trabajar no solo en cómo, en lo que son estrictamente nuestros flujos comerciales e inversión, sino en el tema de la competitividad como región. Es un mecanismo de coordinación que a mí me parece que tiene mérito y que es un lienzo en blanco, que está en ciernes y que habrá que continuar independientemente de qué administración gane. Y final de cuentas, no perder de vista que este tratado tiene una revisión en 6 años. Es decir, y que habrá un ejercicio, a diferencia del Telecan, en el cual los gobiernos tendrán que analizar cómo se ha desempeñado el tratado, y eso obliga a los actores que están en torno a los sectores privados a que no perdamos de vista eso, a que estemos activamente trabajando para tener una evaluación, y con toda sinceridad lo digo para que no tengamos una discusión pues que sea tan disruptiva como la que tuvimos durante 2016, finales de 2016, 17 y hasta 18, por las convicciones que en la materia tenía la administración Trump. Entonces, ese es el segundo punto. Hay un peso de la integración económica muy fuerte. Para avanzar rápido y dejar más tiempo a mis colegas, enfatizaría 2 cosas, una cosa más, un pendiente. También en la relación México-Estados Unidos existe un gran pendiente, que es el tema migratorio. Es decir, ninguno de los 2 lados, me parece, nos podemos sentir satisfechos con el manejo que se le da en el ámbito bilateral al fenómeno migratorio en general, y ahora en el ámbito regional que incluye toda la migración de Centroamérica por México hacia Estados Unidos. No puedo en un escaso minuto poder entrar en demasiado detalle, pero sí creo que ahí es donde vamos a ver en los próximos 4 años, a mi juicio, mucho movimiento. La administración que entre, la administración, sea que continuamos en una administración Trump o que entre una administración nueva bajo el liderazgo de Joe Biden,
va a haber que trabajar mucho para mejorar lo que estamos haciendo en el ámbito bilateral y para lograr un mejor esquema en el ámbito regional en materia migratoria. Y a su vez, México, creo que tenemos que reconocer, digamos, y esto es producto de muchos años, que no tenemos en nuestra propia gestión del fenómeno migratorio, pues tenemos que hacer un mejor trabajo. Es decir, me parece que nuestras propias instituciones, el Instituto Nacional de Migración y toda la gestión que se hace, está rebasado. Es un tema de recursos. Necesitamos un mejor marco y fortalecer a las instituciones que hacen la gestión del fenómeno migratorio para que tengan todas las herramientas y podamos tener algo mejor a lo que hemos visto, no solo en los últimos 2 años o 3, sino yo creo que a lo largo de muchos años. Hasta que no haya un mejor arreglo, un mejor manejo del fenómeno migratorio, siento que tendremos permanentemente un elemento de tensión en la relación que bajará de nivel o subirá dependiendo de incidentes y de coyunturas específicas, pero estamos lejos de resolverlo. Y la demografía todavía nos da para que no sea muy, digamos, para que todavía lo tengamos muy amplio. Las últimas cifras de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos al mes de agosto de este año reportan, por ejemplo, otra vez un incremento sensible en el número de hombres solos que están llegando a la frontera de Estados Unidos. Y a diferencia de lo que veníamos observando durante los últimos 10 años, que el número de mexicanos venía creciendo y el número de centroamericanos venía aumentando, ahorita nuevamente la mayoría son nacionales mexicanos. Creo que eso va a presentar, nuevamente va a generar nuevamente tensiones el año que entra en la relación y que hay que abordarlas. Yo me detengo ahí con el propósito de darle el mayor tiempo posible a mis colegas y a las preguntas. Es un gusto estar con ustedes y les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, embajador, muchas gracias. Ha sido verdaderamente una exposición muy clara, precisa, concisa, y creo que ha generado un buen número de preguntas. Continuamos, por supuesto, en este webinar con el doctor Gerardo Trasloceros. El doctor Gerardo Trasloceros es doctor en Economía Internacional por la Universidad de Rutgers, es maestro en Políticas de Estabilización Económica por la Universidad Católica de Río de Janeiro y licenciado en Matemáticas por la Universidad de Winthrop. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector económico internacional. Se desempeñó como titular de las representaciones de México en Río de Janeiro y Nueva Zelanda, y actualmente es director ejecutivo del capítulo mexicano del Pacific Economic Cooperation Council, PEC México, consultor, catedrático, articulista y comentarista en medios con amplia experiencia en negociaciones comerciales e internacionales. Al doctor Gerardo Trasloceros le vamos a preguntar algo muy sencillo que seguramente nos contestará en abundancia. Doctor Trasloceros, ¿qué pendientes hay en la agenda, en particular qué pendientes hay en la agenda económica entre México y Estados Unidos, independientemente de quién triunfe en las ya muy próximas elecciones en ese país? El piso es de usted, the floor is yours, como se dice. Adelante. Muchas gracias. Embajador Steger, en primer lugar, pues quiero expresar mi agradecimiento al doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la UDLA Puebla, al embajador eminente Rafael Steger, decano de la Escuela de Ciencias Sociales, así como a la Escuela de Graduados Jenkins, por este gran honor de participar en este panel con tan distinguidos y conocedores ponentes como son los embajadores Carlos de Casa y Jerónimo Gutiérrez. También quiero dejar claro que las opiniones aquí expresadas son personales y no corresponden necesariamente a las de las instituciones en que participo. Y me voy a concentrar en la parte comercial, espero complementar y profundizar en algunos de los aspectos que muy bien mencionó el embajador Jerónimo Gutiérrez. Yo señalaría que hoy en día tanto republicanos como demócratas son altamente proteccionistas, situación que muy probablemente persistirá en el futuro predecible
debido al desgaste sufrido durante el proceso de hiperglobalización que inicia en los años 80 del siglo pasado. Desde fines de los años 80 y comienzos de los años 90, los republicanos, aún bajo la gran influencia de la revolución pro libre mercado de Ronald Reagan, apoyaron las negociaciones del NAFTA o Telecan, como lo conocemos por sus siglas en español. A través de los años, el modelo aperturista fue dejando varios pendientes en materia de inclusión, desigualdad y pobreza que no logró corregir a tiempo, lo que dio lugar a la llegada de gobiernos populistas con una agenda contraria al libre comercio y a la integración económica, como fue la llegada de Donald Trump en Estados Unidos y su abandono del TPP, y el arribo de Boris Johnson en el Reino Unido y la consumación del Brexit. La llegada de López Obrador al poder en el 2018 forma parte de esa reacción contra el modelo aperturista, pero ha debido atenerse a la voluntad del gobierno Trump para llevar una relación pacífica en prácticamente todos los frentes de la relación, como son migración, seguridad y comercio, incluyendo la versión modificada del NAFTA, como es el TMEC, que entró en vigor en julio del presente año. Sin duda, tener un acuerdo como el TMEC es mejor que no tener un acuerdo comercial, a pesar de que el NAFTA haya sido un acuerdo que permita un mayor libre comercio. TMEC es un retroceso en varios aspectos, como en el comercio automotriz, que ha sido el eje del dinamismo de nuestras exportaciones a Estados Unidos en los últimos 25 años. La existencia de una regla de origen que fija un mínimo salarial de $16 por hora para la elaboración de un automóvil es un mal precedente para los acuerdos de libre comercio, pues inhibe el aprovechamiento de ventajas comparativas existentes. Cumplir con el mayor contenido regional automotriz de 75% será complicado y llevará tiempo. Cabe señalar que el cambio tecnológico acelerado por el COVID-19 impondrá otros modos de transporte ligados a la tecnología 5G, la automatización y la inteligencia artificial, lo que podría dejar obsoleto todo este esfuerzo en un tiempo relativamente corto. El propósito del gobierno Trump ha sido dificultar, si no es que evitar, que la inversión extranjera directa de Estados Unidos llegue a México o salga de Estados Unidos en lo general. Hay que reconocer que la negociación del TMEC fue como jugar en un campo de fútbol donde la portería contraria estuvo siempre cuesta arriba. En este sentido, los negociadores del TMEC merecen todo el reconocimiento, pues de un abandono muy probable del NAFTA de parte del gobierno Trump, con todo y las complicaciones jurídicas que esto hubiera tenido, se llegó a un acuerdo que podemos considerar como un segundo mejor. Es de alabar la labor que se desarrolló, pues son contadas las áreas donde hubo un retroceso real, vis a vis donde se modernizó el acuerdo para hacerlo acorde con el CPTPP o CPAT, que es el acuerdo sucesor del TPP, y de ahí las cláusulas sobre pymes, comercio digital, anticorrupción, entre otras. Además de la regla de origen automotriz, otras áreas de retroceso son el abandono del mecanismo inversionista Estado, salvo para ciertos sectores claves como infraestructura y energía, y la imposición de un mecanismo expedito en materia de disputas laborales que podrá ser utilizado con fines proteccionistas. Por otro lado, se corrige el mecanismo de solución de diferencias Estado-Estado que había funcionado de manera defectuosa durante el NAFTA. La parte correspondiente a agricultura fue preservada en gran medida. La reforma energética está salvaguardada por el CPTPP. Sobre lo laboral, de última hora fue aceptado el mecanismo acelerado de arbitraje laboral que tiene el potencial de frenar las exportaciones mexicanas a nivel empresa y planta cuando se incumple con las disposiciones laborales a las que obliga el acuerdo. Casos surjan quejas principalmente por la falta de cumplimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva a las que México se obliga por virtud del TMEC. México debió haber adoptado de motu propio tales obligaciones desde hace tiempo y no como imposición del TMEC. El gobierno anterior aceptó tal reforma propuesta por Estados Unidos, lo que el nuevo gobierno avaló. Por lo anterior, la formación de salarios en México se verá modificada, lo que implicará el abandono de la ventaja comparativa en base a los bajos salarios. Esto es algo positivo que debió haber sucedido como resultado de la propia evolución del libre comercio, pero se vio restringido,
lo que representa uno de los factores que han impedido la convergencia hacia los niveles de ingreso de nuestros socios comerciales del NAFTA-TEMEC, como predice la teoría económica. Será necesario buscar nuevas ventajas comparativas a la luz del TEMEC y del COVID-19 en áreas más ligadas a la automatización, el desarrollo de la economía digital y las industrias ligadas a la salud y el medio ambiente, lo que será un gran reto para un país que cuenta con un gran sector de la población en la economía informal. Los capítulos laborales y ambientales son hoy parte integral del acuerdo TEMEC, como sucede en el CPTPP. Esto ha sido una evolución para contar con el apoyo de grupos laboristas y ambientalistas, lo que obliga a tomar muy en serio el cumplimiento de dichas disposiciones. Una virtud del TEMEC-NAFTA es que actúa como un freno efectivo frente a los ímpetus proteccionistas, aunque Trump no parece respetar ningún acuerdo. Es positivo que el gobierno Trump y el gobierno mexicano actual asuman el TEMEC como su legado. De manera más específica, los retrocesos en materia de energías limpias del actual gobierno pueden significar la violación de disciplinas de inversión, lo que podría ser sumamente costoso para el país bajo los mecanismos arbitrales de inversionista-Estado. Además de que echar reversa en la reforma energética podrá significar un fuerte conflicto con nuestros socios comerciales en Norteamérica, Europa y Asia. El TEMEC al final del día es un acuerdo que agrada a los demócratas, quienes lo apoyaron por haber reforzado los apartados ambiental y laboral y por haber incluido el mecanismo expedito arbitral en materia laboral, tal como lo exigió Nancy Pelosi y el presidente de la Central Obrera ligada al Partido Demócrata, la AFL-CIO. Si gana Trump en noviembre próximo, una vez ganada la elección, con el gran apoyo hispano según estimativas, podríamos esperar un endurecimiento para exigir el cumplimiento del TEMEC, tanto en materia laboral como de respeto a las inversiones existentes y futuras, incluyendo el área de energías renovables. Un gobierno Trump, una vez ganada la elección, exigirá un mayor espacio a la participación de las petroleras americanas en los planes de Pemex. Habrá tropiezos en la parte laboral por los casos laborales acumulados. Si gana Biden, muy posiblemente regresará a su país al Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y habrá una fuerte presión para que México abandone la política centrada en el desarrollo de energía en base a hidrocarburos del presidente AMLO, ya que el combate al cambio climático es una de las prioridades de Joe Biden. Un gobierno Biden será más democrático y más multilateralista. La visita del presidente AMLO a Estados Unidos para celebrar la entrada en vigor del TEMEC sin haber realizado una visita de cortesía al candidato demócrata en plena elección podría haber despertado recelos de un posible gobierno demócrata bajo Joe Biden. Es muy posible que el triunfo electoral este 3 de noviembre próximo sea de Joe Biden, aunque se avecinan negros nubarrones que pondrán en jaque a la democracia estadounidense, considerada defectuosa por el sistema de colegio electoral que pasa por encima del voto popular. Eso es todo por el momento. Quedo al pendiente de la sección de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Trasloceros. Una excelente exposición, puntos de vista muy claros, diáfanos, que seguramente llamarán la atención de nuestros oyentes para plantear una serie de preguntas importantes. Continuamos, por supuesto, con nuestro querido embajador emérito, el embajador Carlos de Icaza. El embajador Carlos de Icaza es uno de los diplomáticos de mayor experiencia, trayectoria y reconocimiento en México. Se ha desempeñado como subsecretario del ramo y ha sido Sherpa del Grupo 20, del G20. Ha sido subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico y representante ante el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, y oficial mayor también de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el exterior, el embajador de Icaza ha sido embajador de México en Francia, Estados Unidos, Japón, Bélgica, Argentina y Ecuador. Su amplia experiencia queda muy clara en un currículum reducido, porque de otra manera
no tendríamos posibilidad de que él hablara, querido embajador. También fue representante permanente de México ante la UNESCO. Escuchemos al embajador de Icaza y, si me permite, hacerle una simple pregunta de 2 palabras. ¿Qué sigue? Muchas gracias, embajador Steger, querido amigo. Buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente conversar en el marco de la Universidad de las Américas y de la Escuela de Graduados de Jenkins, ahora sobre el tema del futuro de la relación México-Estados Unidos, si gana el presidente Trump, logra ser reelecto, o si gana el candidato Biden. Yo quisiera extender también un saludo muy cordial a mis colegas, el embajador Jerónimo Gutiérrez, con quien ya he trabajado asuntos de Norteamérica en otro momento, y también con mi querido amigo y colega, el embajador Gerardo Trasluceros. Un saludo muy cordial al doctor Luis Ernesto Derbez, con quien tuve el gusto de trabajar hace unos años, y gracias por esta invitación. Antes de comenzar lo que tengo preparado, las últimas palabras de mi muy querido amigo Gerardo Trasluceros ha dicho algo que está en la mente de todo el mundo. ¿Qué pasa si se reelige uno o si gana el otro? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo quisiera decir algo en lo que creo profundamente. La relación entre México y Estados Unidos es una relación compleja, es una relación dinámica, es una relación con una dimensión histórica muy particular, con altas y con bajas. A través de la historia de México, el reto mayor que hemos tenido en política exterior desde siempre, desde hace más de 200 años, cuando asomamos a la vida independiente, es cómo manejar la simetría con Estados Unidos de América. Cuando yo llegué a Estados Unidos como embajador, alguien me preguntó, y perdón si me extiendo un poquito antes de lo que tengo preparado. Alguien me preguntó, a ver, embajador Icaza, ¿qué ha cambiado en la relación entre México y Estados Unidos? Y mi respuesta entonces y ahora es que mucho ha cambiado en la relación. La simetría sigue ahí, la interdependencia es cada vez más creciente, pero hay al menos un par de factores que definen hoy la relación de una manera muy certera y que quien resulte electo presidente de Estados Unidos o reelecto y todo su equipo de gobierno tendrá que tomar en cuenta. México tiene en Estados Unidos más de 11 millones de personas nacidas en México. Más de 30 millones de personas, algunos dicen que son 35 o 36, incluyendo los anteriores, de ascendencia mexicana. Cuando yo era embajador en Estados Unidos, y Jerónimo no me dejará mentir, había entonces en todo el país 3,500 personas electas a nivel federal, nacional y local como parte de los legislativos y de las distintas instancias gubernamentales de ascendencia latina, hispana o mexicana. Hay un peso muy importante de México a través de sus paisanos en las elecciones en Estados Unidos. Y la segunda cosa que ha cambiado entre México y Estados Unidos, y que ha cambiado de una manera muy importante pues quizás en el último cuarto de siglo, sobre todo desde que NAFTA entrara en vigor, es que cada día México es más importante para Estados Unidos. No solo Estados Unidos es abrumadoramente importante para México. Somos el principal socio comercial, también con Canadá, de Estados Unidos. Pero compramos más que varios países de Europa juntos en Estados Unidos. Esto significa que la relación tiene
estructuralmente, más allá de los discursos políticos electorales, más allá de la vecindad, que es el punto de partida, la relación tiene un contexto que a mí me parece que siempre, cualquiera que sea el cambio de gobierno de Estados Unidos, y claro, los cambios de gobierno dan matices, algunos mejores que otros, pero cada vez que hay una nueva administración, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta el enorme peso de México en Estados Unidos y el hecho de que nadie, ni en Estados Unidos ni en México, puede tomar a la ligera la relación. Ahora, ¿qué sigue? Me preguntas, Rafael. En enero pasado, junto con Jerónimo, por cierto, 12 ex embajadores de México en Estados Unidos y de Estados Unidos en México, comentamos sobre la relación bilateral y nos atrevimos a hacer unas recomendaciones con visión de futuro. No nada más para el año siguiente, sino para los años por venir. Y me gustaría retomar algunas de esas recomendaciones para que podamos identificar cuáles son esos siguientes pasos que creo que convienen a todos, independientemente de cuál sea la nueva administración. Uno de los temas de amplio consenso que tuvimos los dos embajadores fue subrayar la importancia de fortalecer el marco institucional de la relación bilateral. Coincidimos en afirmar que la estabilidad y el progreso de la relación depende en buena medida de una comunicación constante y sistemática entre funcionarios de alto nivel que permita construir mayores lazos a través de las fronteras. Siempre es importante que el diálogo bilateral involucre, además de los miembros del Ejecutivo de cada parte, a legisladores, inclusive autoridades estatales y locales, sobre todo en la frontera. Coincido con Jerónimo. El diálogo a nivel de los jefes de Estado y de miembros del gabinete es fundamental y debe de contarse siempre con agendas que sean previamente concertadas, que contemplen todo el abanico de la relación, incluyendo aspectos políticos, económicos, migración y cooperación fronteriza. Pero algo que es muy importante para todos, los que de alguna manera, y por cierto, en esta reunión, en este seminario con nuestros amigos de la Escuela de Graduados, las opiniones son mías. Me comprometen a mí nada más y no a las instituciones con las que yo estoy vinculado. Es muy importante realizar mayores esfuerzos en ambos lados de la frontera para tener un mayor apoyo de la opinión pública, que profundice el conocimiento mutuo, valore la cooperación bilateral, bajo la premisa de que nuestra vecindad exige trabajar hacia una visión compartida del futuro de Norteamérica, que no puede reducirse nada más a ser más competitivos frente a otras regiones del mundo, sino que tiene que ver qué es lo que queremos para 10 o 15 años, porque eso sí, pase lo que pase en este siglo tan cambiante, dentro de 10, 15, 20, 30, 40, toda la vida, seguiremos siendo vecinos. Y no hemos logrado, más allá del libre comercio, tener esa visión compartida del futuro de Norteamérica. Es algo que hay que trabajar. Multiplicar los contactos entre nacionales de los dos países, sean estos funcionarios, líderes de opinión, científicos, artistas, estudiantes, promover mayores intercambios y vínculos académicos. Como se ha dicho, los dos países deben lograr una estrategia económica bilateral con visión de futuro, que aproveche las complementariedades de ambas economías. Lo han dicho ya mis colegas, la entrada en vigor del TEMEC exige que la atención se enfoque cada vez más a la resiliencia de largo plazo de nuestra economía y el fortalecimiento de la relación bilateral, especialmente en lo relativo a oportunidades y retos en ambos lados de la frontera. No hay que perder de vista, querrámoslo o no, tenemos una responsabilidad compartida para hacer que la creciente interdependencia entre nuestros países sea una fuente de prosperidad y de beneficio mutuo, y no de conflictos y tensiones, como ha ocurrido varias veces en nuestra historia.
Si quisiéramos un ejemplo, ahí está la emergencia derivada de la pandemia. Muestra la importancia que Estados Unidos y Canadá necesitan fortalecer su cooperación para enfrentar este tipo de retos. En los últimos 20 años se ha avanzado bastante en lograr una relación de cooperación, de seguridad, incluso más importante y eficaz que en el pasado. Pero los niveles de violencia de las organizaciones criminales siguen creciendo y el desafío que representan tienen un carácter llegar a una relación de seguridad más moderna y equilibrada que permita luchar contra el crimen y el narcotráfico y que incluya combatir el trasiego de armas de México, de Estados Unidos hacia México, hay una cuestión que me parece esencial. La cooperación en seguridad y en todo lo demás es una avenida de dos vías. El cambio de administración es buen momento para recordar. Los asuntos fronterizos, a lo que se ha referido muy bien Jerónimo, requieren de un trabajo conjunto de autoridades federales y locales para asegurar el flujo de personas y mercancías en una de las fronteras más complejas y dinámicas del mundo. Cuestiones económicas, comerciales, de límites, aguas, salud, seguridad y migración se entrelazan. Más aún cuando ahora la pandemia nos ha complicado. Nos ha dado complicaciones muy grandes y el paso a través de la frontera tardará en normalizarse. Históricamente yo creo que se ha demostrado que la migración tiene un sentido humano. Es una migración de origen laboral, de origen económico, no es una migración política. Y sabemos que la cooperación bilateral es preferible a las acciones unilaterales, pues que no funcionan. No hay muro que pueda funcionar entre México y Estados Unidos. Lo estamos viendo. Cualquier virus lo puede atravesar y muchas cosas más. El fenómeno migratorio es una responsabilidad compartida y las soluciones solo pueden darse a partir del reconocimiento de esta realidad. Todos sabemos, desafortunadamente, que hay prejuicios y manipulaciones políticas en Estados Unidos que son del dominio público y han sido un gran obstáculo para avanzar en la búsqueda de soluciones bajo el principio de responsabilidad compartida. Pero para que se den las condiciones en aquel país para examinar el fenómeno migratorio de una manera serena, no solo necesitamos al Ejecutivo, sino al legislativo, a todos los actores. Recuerdo que hace unos años en Estados Unidos me decía una persona, un gran comentarista, las armas, 3/4 partes de la población americana quisiera que se cambiara la enmienda número 2 de la Constitución y que hubiera alguna clase de prohibición. Pero a la hora de votar, es un tema muy sensible y no se puede. Y lo mismo pasa con la migración. Mientras tanto, para nosotros, seguirá siendo, como ha sido en los últimos años, la prioridad cabildear a todo lo largo y ancho de la Unión Americana para explicar que es un fenómeno compartido la migración, y esta prioridad ha sido y será y deberá seguir siendo la protección de los nacionales mexicanos, nuestras comunidades allá. Por último, seguir avanzando en la consolidación de la relación bilateral requiere de instituciones y mecanismos sólidos que produzcan resultados. Las relaciones son muy complejas y comprenden no solo cuestiones de política exterior, sino asuntos como hemos visto prácticamente todos los asuntos de la actividad humana. A nivel diplomático, las relaciones entre Estados Unidos y México cuentan con un fuerte apoyo institucional, pero existe un desafío importante cuando se trata de impulsar avances en temas que requieren el apoyo de gobiernos federal, estatal, local, opinión pública. Por lo tanto, cuando hay un cambio de administración, y aunque se reelige el presidente Trump, seguramente habrá cambios en el gabinete y muchas autoridades,
Y si ganan los demócratas con Biden con mucha razón, se deberían de reconsiderar, quizás basado en lecciones y esquemas anteriores, buscar algún nuevo mecanismo que permita que haya reuniones a nivel de gabinete, como lo era en la época de la Comisión Binacional hace 15 años, y desarrollar y mantener un compromiso sólido de ambas administraciones. Quiero terminar con un punto. Los gobiernos no son los únicos actores. El sector privado juega un papel importantísimo. Lo hemos visto a lo largo de la negociación del TEMEC. El sector privado, a través del cuarto de junto, jugó un papel fundamental, porque los intereses son de aquel lado y de este lado de la frontera. Entonces, este es un armado en el que todos debemos participar. Disculpas por haberme tardado un poco. Pues muchas gracias. Han sido 3 brillantes exposiciones amplias. Algunas ya han generado entre las personas que nos escuchan algunas preguntas. Una primera pregunta que quisiera comentar con ustedes y darle la bienvenida por participar a la magistrada presidenta del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Puebla, la doctora Lourdes Dib. A ella le preocupa México a través de una migración no generada en nuestro país, sino de tránsito. No sé si tengan algo que comentar sobre este tema, distinguidos panelistas. No sé quién la quiera tomar. Jerónimo, prende tu micrófono, Jerónimo. Perdón, Jerónimo. listo, Rafael. Gracias. A ver, yo creo que, primero 2 cosas. Tenemos que tener claridad de qué queremos de nuestra propia política migratoria. Yo creo que ha habido una catarsis con lo que ha pasado con la migración de centroamericanos en los últimos 3 años en México. Lo que yo creo que no se puede es pretender que esa migración no existe. Es decir, si nos preocupa esa migración de centroamericanos, que yo creo que sí, y sus derechos humanos y las condiciones en las que están, pues tenemos que ser consecuentes con eso y tenemos que mejorar nuestro propio marco regulatorio y estar listos a otorgar lo que pedimos al norte. Y es un problema no de ahorita, sino de, digamos, al menos de los últimos 15 años. Lo que yo creo que no se puede es simplemente voltear como hicimos durante mucho tiempo, y es un ejercicio de autocrítica, y decir que los centroamericanos pasen hacia Estados Unidos, que es lo que también pasó mucho tiempo. Hasta que alguien llegó y dijo, ya no se puede, ¿no? Esto no hizo agua ese modelo. Entonces, sí creo que tenemos que decidir si queremos mejor control de nuestras propias fronteras, de nuestra frontera sur, cómo hacerlo con absoluto respeto a los derechos humanos y humanidad, y la cantidad de recursos que se requiere para eso y estar dispuestos a destinarlo. Y del otro lado, en Estados Unidos, yo creo que, y por ahí vi una pregunta que es, ¿qué conviene si gana Biden en el tema migratorio versus si gana Trump? La verdad es que es una respuesta relativamente difícil. Yo creo que lo que conviene y el verdadero debate es, ¿qué podemos hacer nosotros que esté aceptado en las formas diplomáticas para incidir en la discusión en Estados Unidos y tratar de tener las mejores condiciones migratorias en lo bilateral? Eso creo que sí se puede. Desde mi punto de vista, el hecho que seamos un socio comercial de Estados Unidos y que tengamos una geografía como la que tenemos, nos da para pedir un trato diferenciado, ¿no? El ejercicio más acabado de eso fue la famosa enchilada completa, que no nos fue muy bien, porque había un contexto especialmente difícil. Yo soy de los que piensa que sí podemos incidir sin romper los cánones diplomáticos en el debate aquí, y también tenemos que pensar qué estamos dispuestos a hacer a ese respecto.
Si lo que queremos es simplemente que Estados Unidos haga todo lo que pensamos que está bien en materia migratoria, no, sin poner nada en la mesa, yo creo que no va a funcionar. Y creo que también tenemos que pensar del lado del sur, pues, ¿qué queremos, no? Yo creo que lo que ha pasado, y lo digo con toda claridad, el gobierno actual fue muy criticado porque tenemos a la Guardia Nacional auxiliando a las autoridades migratorias. Ese no es un buen escenario. No porque ahorita, francamente, que quizás no tengamos otra opción, pero de largo plazo, ¿qué queremos de esa gestión del fenómeno migratorio? ¿Y qué necesitamos poner de recursos en el INAM y todo para llegar a eso? Eso no ha ocurrido. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, embajador. Hay una pregunta específica para el embajador Carlos de Icaza bajo la perspectiva que China será la principal potencia económica y militar según propias proyecciones de Estados Unidos para el año 2030. ¿Cuáles son los retos para México con base en su relación con Estados Unidos y con China para los próximos 20 años? Añadiría yo todo ello considerando su gran experiencia justamente en el G20 y en otras actividades en el Asia-Pacífico, embajador. Muchas gracias. Si nosotros observamos este inicio de siglo tan accidentado, más allá de las dificultades en el Medio Oriente, de los actos terroristas, de el colapso económico, de la crisis de la pandemia, un hecho central de este siglo XX es que China ya llegó, por fin, se despertó, como dijo Napoleón, ya llegó como potencia global a reclamar su lugar en el mundo. Esto tiene ciertas consecuencias que son muy importantes. Por un lado, la unipolaridad no es algo que a nadie le convenga. El condominio tampoco. El hecho de que haya otras potencias en el escenario, en un mundo que a pesar de todo sigue siendo globalizado, es un gran reto para todos nosotros. Ahora, yo diría que independientemente de que eventualmente China pueda llegar a ser en las próximas décadas la primera potencia económica del mundo, y falta para eso. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos, hoy Estados Unidos, sigue siendo la potencia económica y militar mucho más importante que China en el mundo. Estamos en la época de la tecnología de la información. Los chinos han avanzado mucho en información, en inteligencia digital, en todo lo que es ahora tan central para la vida, pero Estados Unidos son sus plataformas, son Facebook, son Amazon, son Microsoft, son Apple, las que dominan el comercio, el e-commerce dominan el Internet. Estados Unidos, faltan muchos años para que el desafío de China, porque hay un desafío de China, realmente nos haga pensar a nosotros los mexicanos que Estados Unidos dejará de ser para nosotros la potencia más importante. Pensarlo así es una gran equivocación. Estados Unidos seguirá siendo 10, 20, 30 años, 40 años, la potencia económica más importante para México. Pero descuidar a China, no establecer mayores vínculos con China, no fortalecer nuestras relaciones con China, sería un error monumental. Afortunadamente con China tenemos una relación integral, una relación bien importante, y no hay nada que nos impida seguir teniendo una relación buena. Claro, lo que hay que hacer con China, y es algo que se ha venido trabajando, pero hay que hacer mucho más, es descomercializar la relación. Porque el factor central de la relación con China desde hace 20 años, y acordemos que México fue el último país del mundo en aceptar que China entrara a la Organización Mundial del Comercio, ha estado, digamos, preponderantemente por el tema del gran impacto y desbalance comercial. Por eso,
gran camino por recorrer y creo que lo están haciendo nuestras autoridades y en eso hay que ser más receptivos. Última cuestión. A todos nos preocupan las dificultades que hay entre China y Estados Unidos, van a seguir, pero hay muchas empresas que están saliendo de China, empresas americanas, europeas, justamente por esas dificultades que necesitamos atraer hacia México. Muchas gracias, embajador. El embajador Gerardo Trasloceros hizo planteamientos para algunos realistas con una visión de futuro y prospección. Le preguntan, o yo le lanzo la pregunta que hace Elisa Corso, en donde por supuesto lo felicita y le dice, ¿qué pasará con toda la inversión que se está realizando en las refinerías, las cuales evidentemente no cumplen con los requisitos de energías limpias? ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano para reivindicar el camino en ese tema tan importante para el TEMEC? Doctor. Sí, gracias, embajador Steger. Que en mi impresión, un gobierno Biden va a ser un gobierno mucho más preocupado por las cuestiones ambientales. Y hay un apartado en el tratado que está sujeto al mecanismo de solución de diferencias, ¿sí? Que es una novedad que no había en el NAFTA y que hace que tomemos muy en cuenta las obligaciones ambientales, que no incluye este apartado el cambio climático, porque el gobierno Trump, que negoció el TEMEC, se salió del Acuerdo de París. Sin embargo, hay una disciplina que habla sobre calidad del aire, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros tenemos el problema de las refinerías que contaminan, ¿sí?, el aire, ¿sí? La refinería de Tula, entiendo, que está muy cerca de la Ciudad de México, es un foco de contaminación, y Cadereyta, en fin, todas estas refinerías son altamente contaminantes. Y si viene un gobierno Biden, seguramente habrá un punto de encuentro, de fricción, entre el gobierno actual, que no cree en el cambio climático y que ha tenido una actitud hostil, contraria a las inversiones en energías renovables. Si sigue el gobierno Trump, pues seguramente buscará una mayor, el gobierno Trump, que no cree en el cambio climático, buscará una mayor participación, ¿sí?, como sea, en el desarrollo, en la exploración petrolera. Creo que hay una confusión, porque la reforma energética sí se encuentra, como dicen los abogados, abueleada, ¿sí?, de una manera indirecta, ¿sí?, a través del CPTPP, donde el gobierno mexicano está obligado a mantener la apertura en materia de inversión en el sector energético. Entonces, ahorita, en este momento, en el corto plazo, hay una especie como de tregua, ¿sí? La visita del presidente AMLO, pues fue una especie de signo amistoso, ¿sí? Pero una vez realizada la elección, sí cambiará, ¿sí?, tanto un gobierno Biden como un gobierno Trump, ¿sí? Y el señor Trump ya ha demostrado que nada lo detiene, ¿sí? Y cualquier violación en materia ambiental o laboral será penalizada. Esa es mi impresión. Muchas gracias nuevamente. Hay un buen número de preguntas, estoy tratando de resumirlas. Una pregunta genérica y que tal vez está en la mentalidad de tirios y troyanos en México es, ¿con quién nos va a ir mejor? ¿Con una administración Trump o con una administración Biden? Parece una pregunta
recurrente que todos los días leemos en los periódicos. No sé si tengan una opinión sobre la pregunta misma, no tanto la respuesta, sino sobre la pregunta. Tal vez Jerónimo nos puede ayudar. Yo pienso que, hablando un poco sobre la pregunta y también sobre la respuesta, yo pienso que es un error plantearlo así. Mi opinión es, mi experiencia en la relación es que depende más de la coyuntura y de los factores que inciden en la coyuntura que propiamente en las personas. Entonces, claro que hay, digamos, matices, podemos ver una narrativa distinta, quizás con Joe Biden tengamos algunas formas un poco más ortodoxas, más tradicionales, diplomacia, más amables, pero yo creo que lo que muchas veces define la conducción de la relación, y ahorita daré un ejemplo, no son tanto las personas, sino los factores que inciden en ella en ese momento. Y voy a poner un ejemplo para tratar de explicar. Y en ese sentido creo que retomo la idea esta digamos, de no ver en las personas, en la relación bilateral, amigos o no, porque creo que es un tema de intereses y el chiste, la relación de Estados Unidos es de cómo acomodamos mejor nuestros intereses con quien esté. Eso es un poco lo que creo. Voy a poner un ejemplo. Cuando inició la administración Bush y Fox, había estupendo ánimo entre los dos presidentes. Había una muy buena dinámica en general. Era un momento muy esperanzador de cómo podría llevarse la relación a otro plano, ¿no? El presidente Bush viajó, su primer viaje lo hizo a lo que fue la llamada Cumbre de las Botas en Guanajuato, en el rancho del entonces presidente. Y todo eso cambió drásticamente en función de las condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es entender que el ejercicio es acomodar los intereses y que hay que estar muy atentos a los factores que inciden. Y no lo digo por evitar una respuesta a la pregunta específica. No sé. Es decir, la realidad de las cosas es que esa aventura, es decir, con quién nos conviene, yo creo que no lo sabemos perfectamente bien y dependerá de otros factores. Lo que sí sé es que debemos de procurar una buena relación, eso sí específicamente, tanto con el Partido Demócrata como con los republicanos, y como se dice coloquialmente, no meternos de más entre las patas de los caballos. Eso sí lo creo. Muchas gracias, embajador. El embajador Carlos de Icaza seguramente también tiene un punto de vista importantísimo sobre este tema. Pues no sé si importante, pero al menos práctico. Por una parte, yo coincido muy bien con lo que acaba de decir Jerónimo Gutiérrez. Desde luego hay matices y no puede decirse que es igual una administración a la otra. Incluso puede que no sea igual un segundo periodo de Trump al primer periodo de Trump. Pero lo que importa, me parece a mí, son dos cosas fundamentales. Estados Unidos es un país muy diferente al nuestro. Y lo es por muchísimas razones. Son los Estados Unidos de América, donde cada estado tiene un grado de autonomía enorme, y lo vamos a ver ahora en las elecciones, donde cada condado puede ser determinante en uno de los estados para elecciones y otras cosas. Estados Unidos es un universo contenido en sí mismo. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, y sobre esto quiero abordar un poquito más. Cuando uno está en Washington, y le sucedió a Jerónimo, y me ha sucedido a mí, le sucede a la actual embajadora y nos sucede a todos, nos damos cuenta del gran peso del Ejecutivo, sí, pero del gran peso también del Legislativo, del Senado, de la Cámara de Representantes, y lo estamos viendo en el debate público del Poder Judicial. Los gobernadores, ¿qué estoy diciendo?
Cualquiera que sea el resultado electoral, la tarea de México de cabildeo y explicación de lo que es México y la ventaja de la relación bilateral debe de seguir. Si nosotros vemos el debate, se acordará de esto Gerardo muy bien, cuando vemos el debate para la aprobación de NAFTA, hace ya 2 décadas, no hubo un debate más complicado, fragmentado y dividido en el Senado de Estados Unidos que el tema de la asociación con México y Canadá. Estados Unidos es un país profundamente fragmentado y diverso. Entonces hay que trabajar en todas partes. Una advertencia muy importante, ¿eh? He visto aquí en algunas de las preguntas que algunas gentes dicen que nosotros damos por sentados que va a ganar, por ejemplo, Biden. Nosotros no podemos dar por sentado absolutamente nada. Lo que sí damos por sentado es lo que están diciendo los think tanks en todas partes. Si la ventaja de Biden no es muy grande, puede haber un tema postelectoral sumamente complicado en Estados Unidos. El voto por correo, el voto anticipado, etcétera, se contabiliza de una manera diferente en cada estado. Aparte de que hay matices, sí, efectivamente, una administración, otra, vuelvo a lo que dije hace un rato, y creo que está en línea con lo que dice Jerónimo. Tenemos que tener confianza en los mexicanos, que México es un país grande. México es un país que ha aprendido en 200 años a lidiar con Estados Unidos. A veces mejor, a veces no tan bien, pero los conocemos a ellos también mucho. Somos un país que pesa, no solo por nuestras comunidades, por nuestro comercio, sino por lo que es México. Entonces yo confío en que cualquier que sea el resultado, vamos a tener mucho trabajo, o lo van a tener quienes tienen ahora esa responsabilidad, porque yo ya no estoy en eso. Muchas gracias, embajador. No sé si Gerardo, que fue mencionado en la conversación, nos quiera dar unos segundos, unos minutos con su opinión respecto de la parte TEMEC en este tema, Gerardo, para luego entrar, si ustedes están de acuerdo, para luego entrar a una conclusión general en la que yo les iría pidiendo su punto de vista a cada uno de ustedes. Hay muchísimas preguntas, lamentablemente tampoco tenemos muchísimo tiempo, así es que Gerardo, por favor. Sí, embajador, bueno, yo solo reiteraría esta cuestión de que los demócratas hicieron suyo el TEMEC, ¿sí? Realmente la misma Pelosi ha insistido en que el TEMEC es obra de los demócratas porque ellos cerraron el acuerdo, realmente, ¿sí? Para poderlo aprobar en la Cámara Baja, ¿no? Que requiere las dos cámaras en Estados Unidos de aprobación. Y sí siento yo que la cuestión ambiental, ¿sí? Será muy importante. Para Biden es una de sus prioridades, ¿sí? Quizás la número 1 en materia de política, y va muy serio sobre ese asunto, ¿sí? Entonces, creo que podrían ser nubarrones caso gane Biden, como bien dijo el embajador de casa, porque todo puede suceder, para el tema ambiental en relación con México, ¿sí? La parte de hidrocarburos, ¿no? Donde el gobierno mexicano insiste en hacer de la industria petrolera o la generación de energía basada en hidrocarburos el eje del desarrollo, lo cual en mi humilde opinión es algo que ya está rebasado, ¿sí? El mundo ya cambió, tenemos un acuerdo de París del que somos parte y tenemos que ver hacia adelante para el desarrollo de energías limpias y además el mundo post-COVID, ¿sí? Es un elemento que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y seguramente las cuestiones ambientales y de salud serán mucho más importantes hacia el futuro, ¿verdad? Que lo que han sido hasta el día de hoy. Muchas gracias. Para concluir,
Después de estas exposiciones tan claras, precisas, con planteamientos realistas, con algo que es muy importante, tener visión de futuro, tener una visión de prospección, no preocuparse por lo que no deben de preocuparse, y ese ha sido el mensaje de nuestros distinguidos ponentes. Preocupémonos por mantener la presencia de México donde estamos. Somos un país grande y yo coincido precisamente en eso. No somos un país pequeñito, ni nos hagamos pequeños. Entonces sí quisiera que cada uno de ustedes, tal vez en el mismo orden en el que iniciamos con el maestro Jerónimo, después Gerardo y después tanto hay que tomarla en cuenta y sin perder, por supuesto, nuestros objetivos nacionales, hay que tener una visión un tanto pragmática y ser muy realista respecto a lo que puede y no pasar en la relación. Y el segundo, muy relacionado con lo que dice el embajador Steger y con lo que ha sostenido Carlos de Casa y Gerardo, es sí pesamos en Estados Unidos. Y una de las cosas que yo vi y que me asombró durante los años que fui embajador con la administración de México, con la administración Trump, fue una expresión del presidente Trump que creo que no cometo ningún exceso en mencionarla aquí, cuando dijo, no sabía que tenían tantos amigos aquí. Es decir, es importante que nuestra presencia, como decía el embajador de Casa, llegue no solo a la Casa Blanca, sino a los sectores privados, a los centros de pensamiento, a los Estados Unidos, a todos lados, para que entiendan por qué México es importante. Porque sí lo es para Estados Unidos, y en la medida en que podamos aprovechar ese peso, podremos construir, yo creo que una relación mucho más fluida. Esas serían mis dos ideas. Muchas gracias, embajador. Al contrario. El doctor Trasloceros. Sí, embajador Steger, tres puntos. El primero es que el sentido de pertenencia que tiene tanto el gobierno de la Cuarta Transformación como cualquier gobierno que surja en Estados Unidos, el sentido de pertenencia del TEMEC es algo muy importante, ¿sí? A pesar de los bemoles que tiene el acuerdo. Y salvaguardar la relación económica comercial ha sido fundamental, ¿sí? Ha sido fundamental que tengamos un acuerdo, ¿sí? Y no haber aventado el NAFTA por la borda. Creo que eso es muy importante y eso se lo debemos tanto al gobierno saliente como al gobierno entrante en México. Y el último punto, creo que es muy importante reflexionar sobre el mundo post-COVID, ¿sí? El mundo post-COVID, más las obligaciones laborales que tiene el gobierno mexicano, significa que deberemos desarrollar necesariamente nuevas ventajas comparativas o competitivas para nuestro país. Y eso merece una reflexión muy profunda, ¿sí? Y que debemos ligar a las oportunidades que nos ofrece el TEMEC. Gracias. Muchas gracias, doctor Trasloceros. Embajador de ICASA, unas conclusiones. Bueno, ha sido un webinar, una experiencia estupenda. La verdad es que hay muchísimas preguntas y me da un poco de pena de que no las podamos contestar todas. Este es un tema de gran actualidad y de gran importancia para todo México. Voy a concluir con tres cuestiones, con una broma y con dos planteamientos. La broma es algo que se decía mucho en Europa y me tocó cuando tuve algún otro puesto después de haber sido embajador en Estados Unidos. Y lo que generalmente escucha uno en Europa es,
que las elecciones en Estados Unidos son demasiado importantes para que no vote el resto del mundo. Es una broma, pero es un poco en serio. Pero hay que acostumbrarse que Estados Unidos es un país que vota cada 2 años se altera o cambia un poco la balanza del poder. Lo hemos visto ahorita en los tiempos de Trump. Los demócratas pasaron a dominar la Cámara de Representantes. Entonces, sí debemos de observar, además es muy interesante, es importante para el país, cuál es el desarrollo electoral allá, pero no quiero ser repetitivo, como ya dije, México tiene un peso muy grande en Estados Unidos, la simetría ahí está, existe, pero que debemos de tener confianza en nosotros mismos, en el hecho de que las estructuras del comercio, de la frontera, de la realidad humana que hay entre Estados Unidos y México, hacen que un cambio de gobierno no necesariamente las vaya a trastocar. Hay matices, y esos matices hay que tener cuidado con ellos. El segundo punto, que me parece muy importante, es no descuidar, y yo sé que no se va a hacer, el andamiaje institucional. Hay que fortalecer la comunicación política a todos los niveles. Continuar con los mecanismos que existen para que esta relación pueda realmente seguir siendo lo que es, una relación compleja, dinámica y que sea de beneficio mutuo. Y el último punto, las relaciones hoy en día, y eso me pasó cuando llegué a Washington, una cosa que me sorprendió muchísimo. Decía Jerónimo, ¿tenemos muchos amigos allá? Sí tenemos muchos amigos allá. Pero una de las cosas que le suceden a uno cuando es embajador en Estados Unidos es que uno ve de golpe en Technicolor el hecho de que hay una multiplicidad de actores internos y externos de política exterior. Los gobiernos son importantes, los gobiernos señalan el camino, pero los empresarios, los legisladores, los líderes de opinión, los actores, la red de contactos e interacciones que existen a todos los niveles estatales, locales, federales, exigen que la academia, ustedes, ahora que están haciendo estos webinars, también puedan ver un poco más lo que se hace, por ejemplo, en el sector privado. Día de hoy en nuestro país, algo muy importante, el sector privado y el gobierno de la República armaron un gran programa de infraestructura que además necesitará de la inversión extranjera. Entonces, son muchos puntos en los que distintos actores de la sociedad debemos de participar. Muchas gracias a ustedes por el gran trabajo que están haciendo. Mis colegas, un gusto verlos, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias a todos ustedes, distinguidos panelistas. Ha sido verdaderamente muy enriquecedor y ojalá tuviéramos tiempo para seguir dialogando. Espero que nos volvamos a ver tal vez en un análisis postelectoral, puede ser, de Estados Unidos, por supuesto. Muchas gracias a todas y a todos nuestros oyentes, a todas las personas que participaron, el gran número de preguntas que llegaron tanto por Facebook como en el chat del webinar, como el embajador Icaza lo señaló y el embajador Jerónimo Gutiérrez lo insistió, y también Gerardo Trasloceros. Nos da mucha pena realmente no poder estar en la capacidad de contestar a todas y cada una de estas preguntas. Hay otros mecanismos. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Damos, en consecuencia, por terminada esta actividad académica y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Link e Instagram, en donde damos a conocer los diversos webinars que ofrecemos con temas de interés y actualidad. Muy buenas noches.